En este video vamos a hablar de las mejores distribuciones de Linux, pero que cabe destacar de ese video que aquí yo no voy a tener un ranking, el ranking lo van a poner ustedes de acuerdo a sus requisitos y a sus necesidades, ya sean necesidades de características gráficas, ese tipo de cosas. Bueno, ya entrando en el video, la primera distribución que vamos a hablar hoy es Enso OS. Enso OS es una distribución bastante ligera y que, por así decirlo, es bastante buena porque es ligera y por otro lado tiene una interfaz gráfica que, sobre todo, lo primero que llega a nosotros es que una interfaz bastante fresca y muchas otras cosas. Pero se preguntarán, ¿cuáles son los requisitos para instalar este sistema? Bueno, los requisitos para instalar este sistema son tener 512 MB de RAM, un procesador de 1 GHz y tener 4 GB como mínimo para instalar el sistema, lo cual hace que el sistema sea bastante asequible con respecto a lo que ofrece, porque es un sistema que está basado en Ubuntu, y por si no lo sabían, Ubuntu está basado en Ubuntu, lo que quiere decir que el sistema va a brindar esa estabilidad y ese tipo de cosas que solo sistemas basados en Linux y que tengan un buen desarrollo por detrás lo va a demostrar y lo va a mostrar, como por así decirlo. Bueno, la siguiente distribución es una distribución bastante peculiar porque es una distribución que se parece mucho al Chrome OS. Chrome OS es una distribución o un sistema, mejor dicho, que está creado propiamente por Chrome y por eso se llama Chrome OS. Y cabe destacar este sistema que está basado en una interfaz gráfica muy parecido al Chrome OS, pero está basado en Linux y tiene como que muchas vertientes. ¿Por qué? Porque tiene una interfaz gráfica muy buena. Por otro lado, la estabilidad que da el sistema es muy bueno. Y otro es que rinde bastante con lo que tiene que ver con procesador, RAM y almacenamiento. Se preguntarán cuáles son los requisitos para instalar el sistema. Bueno, tener 2 GB de RAM, un procesador de 1 GHz y tener 8 o 10 GB de almacenamiento. ¿Qué cabe sacar el sistema? Es que tiene muchas vertientes. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque soporta aplicaciones o programas de Windows, soporta aplicaciones de Android y por otro lado también soporta aplicaciones hechas para el Chrome OS, aplicaciones web y ese tipo de cosas que principalmente están lanzadas para los Chrome OS, por así decirlo. Ese sistema es como que por así decirlo, un mix de todo, porque tiene aplicaciones de Linux, de Android y también del Chrome OS, lo cual hace que el sistema sea bastante bueno porque el sistema está basado en un poquito en Android, por así decirlo, y tiene una interfaz gráfica que el sistema hace que sea muy amigable, porque muchos de nosotros estamos relacionados a Android y queremos también tener las aplicaciones de Android, Linux y todo al mismo tiempo. El sistema hace como un mix, un sándwich de todo. El siguiente sistema es una distribución bastante buena y es una distribución que se llama MX Linux y hace que esa distribución sea bastante buena. ¿Por qué? Porque MX Linux es una distribución bastante ligera. ¿Por qué? Porque con tú solo tener un procesador de 34 bits y 1 GHz y aparte tener 512 megabytes de RAM y 5 gigabytes de almacenamiento, aquí vas a tener todo. Aquí vas a tener un navegador, una suite de ofimática. La suite de ofimática me refiero a LibreOffice, que hace exactamente lo mismo que hace Word, Excel, PowerPoint, Access y ese tipo de cosas. Navegar a través del sistema hace que el sistema no es muy actual como los otros. Actual me refiero como que una interfaz gráfica un poquito más fresca, pero eso no es algo como que un problema, por así decirlo, porque ese sistema y muchos sistemas basados en Linux traen una tienda de temas. La tienda de temas se permite descargar diferentes temas y ese tipo de cosas que hace que el sistema sea más asequible en temas de gustos, porque el sistema engloba una cosa que es muy buena, que es la estabilidad, porque es un sistema que es bastante estable y consume pocos recursos y hace que el sistema llegue a más, por así decirlo, más público, y al tener más público por detrás, tiene mayor desarrollo, mayor solvencia de problemas y ese tipo de cosas que quizás los demás, al tener menos, eso no quiere decir que a los otros se le quite, porque los otros quizás no tienen mucha comunidad detrás de ellos, pero tienen un buen respaldo por parte de las personas que hacen el sistema. Tener ese sistema hace que, por así decirlo, tengas una buena interfaz gráfica, una buena estabilidad, ya sea en correspondencia a procesador, almacenamiento, RAM, y si en tu caso tienes una laptop, hace que el rendimiento de batería sea bastante bueno. Y otra cosa es como que esa intuición y esa, por así decirlo, lo que tiene que ver con estabilidad que el sistema engloba, es bastante bueno. Bueno, el siguiente sistema es Neptuno. Es un sistema, por así decirlo, que está basado en Debian. Debian, algo que cabe sacar es que Debian es una distribución madre. Basarse en una distribución madre hace que el sistema sea más estable, correspondiente a seguridad
actualizaciones, ese tipo de cosas. ¿Por qué mencionar Debian? Porque Debian no está basado en ninguna otra. Todo lo que tiene que ver con Debian es bastante bueno. Y esta, al basarse en esa otra distribución, hace que tenga estabilidad, desarrollo y muchas cosas, otras cosas más que se van aprendiendo conforme instalas el sistema y ese tipo de cosas. Todo lo que tiene que ver con este sistema hace que el sistema sea bastante bueno. Otra cosa que cabe destacar es que el sistema consume pocos recursos. ¿Por qué? Porque simplemente con tener 1.5 GB de RAM, un procesador de 1 GHz y 5 GB de almacenamiento, lo cual hace que el sistema sea bastante asequible en términos de requisitos. ¿Por qué? Porque el consumir tan pocos recursos hace que el sistema llegue a mucho más público, a un público más amplio que tenga mayor desarrollo y mayor solvencia también de programas. Otra cosa es la parte de personalización. En la parte de personalización aquí también hay tienda de aplicaciones, una tienda de temas, otra tienda de fondos, tienda de iconos y temas hasta para los punteros, hasta la forma del puntero podemos cambiar todo esto. Hace que el sistema sea como que muy personalizable porque en el sistema que ese se basa de forma gráfica es muy bueno y muy fresco, por así decirlo. El siguiente sistema es Blue Star Linux. Y ese sistema está basado en Arch Linux. ¿Qué cabe destacar de Arch Linux? Que es una distribución que principalmente se basa en lo que tiene que ver con seguridad informática y ese tipo de cosas. Pero este sí está basado en eso, pero ese se basa más en una interfaz gráfica, en una buena, por así decirlo, en navegar a través del sistema de una manera muy intuitiva, sí, pero también con respaldo de tener todo el plus de lo que tiene que ver con Arch Linux. Un plus que tiene el sistema que es bastante bueno es el consumo de requisitos. Simplemente tener 1 GHz de procesador, 1 GB de RAM y 5 GB de almacenamiento hace que el sistema sea bastante asequible. Otro lado también es que el sistema trae consigo una suite ofimática que también te va a permitir hacer tareas como lo hace Word, Excel, PowerPoint y vas a poderlo abrir como los otros sistemas. Eso hace que también el sistema traiga este pack de ofimática totalmente gratis. Bueno, ya llegando a esa parte del video, te recomiendo que selecciones lo que más se acomoda a tus gustos, correspondiente a requisitos y por otro lado también a interfaz gráfica, que es una interfaz gráfica que cualquier persona se podría adaptar. Bueno, gracias por ver el video y espero que el video te haya ayudado.